Alberto Varillas, Mariluz Cristóbal Caunedo, Anabel Santiago, Héctor Braga ou Jorge Tulla, e así hasta xuntar a 15 de las mellores voces entre los cantadores da Asturianada. Todos ellos participen nun doble CD editado por sello Laguañaz, onde se recopilen 25 canciones ya clásicas como Arboleda bien plantada, La soberana, La mina y el mar o Carromateros. Estamos falando de un disco que se titula 25 clásicos de la Asturianada. E é impresionante que se pueda facer de un xénero tradicional 25 clásicos e que llamemos clásicos a una serie de cantares que tienen aproximadamente 100 años, algunos de algo más, y que a primeros del siglo XX se convirtieron en clásicos estos cantares porque voces impresionantes como les de La Busdonga, el Maragatu, Xoaco el de Sama y bien de otros cantantes de la época les convirtieron en clásicos. Y sobre todo también porque recibieron el arreglo de xente como Baldomero Fernández, como Víctor Sáenz, como Martínez Abades, como Eduardo Martínez Torner, o sea, xente que venía de la música clásica y que, influenciados por el nacionalismo musical de la época, intervinieron en estos cantares tradicionales, echaron una mano a estas voces que también venían del mundo tradicional y esos cantares que eran absolutamente populares convirtieronlos en clásicos. Y que 100 o 125 años después una serie de xente participe en la grabación de este disco y que entre esa xente haya de 3, 4 generaciones diferentes, xente que tiene 70 años hasta xente que tiene 20 años y que coincidan con un nivel de interpretación tan impresionante, convierten a este disco en una verdadera joya de lo que es la música tradicional y de lo que es el género más identificativo de la nuestra música tradicional, que es la canción asturiana. Que me escure de mí, que me escure a la salida del monte, lida del monte, penosina de mi aldea, dame posada esta noche, tan escura y que noche tan escura que non tiene movimiento. Movimiento, hay quien pudiera